A continuación se presentará el trabajo final con base en las lecturas, análisis, decisiones y embarazo entre las jóvenes colombianas, por Alejandro Gaviria, quien es un economista e ingeniero civil colombiano. Este trabajo es presentado por Gerardo Cárdenas y Alejandra Sierra en el área de Matemáticas 2 y dirigido a Miriam Lizarazo. En el análisis de la información en la columna 1 vamos a presentar los siguientes ítems. En primer lugar tenemos las diferentes evaluaciones, en segunda las derivadas y el tercero las integraciones de los datos de la respectiva columna. Para la evaluación tenemos en cuenta la probabilidad, que en este caso fue, y las dos variables x1 y x2. La ecuación general de P es menos 0.846, que equivale a la constante, menos 0.182, que es la primera variable, y menos 0.269, que equivale a la segunda variable. Vamos a evaluar esta función a partir de tres criterios. El primero es 1.0, el segundo 0.1, el tercero 0.0. En la evaluación vamos a tomar como punto 1,0, la reemplazamos en la ecuación general y obtenemos como resultado el menos 1.028. En la ecuación B tomamos como punto el 0.1, la reemplazamos en la ecuación general y obtenemos menos 1.115. En la evaluación C tomamos 0.0 y realizamos el nuevo procedimiento, lo reemplazamos y obtenemos como resultado menos 0.846. Por último tenemos los resultados, en los que encontramos que 1,0 es igual a menos 1.028, 0.1 es igual a menos 1,115 y 0,0 es igual a menos 0,846. Debemos destacar que hay una relación inversa entre la probabilidad de embarazo y el estrato, es decir, que el 0.0 es el estrato bajo, que demuestra una menor disminución en la probabilidad de que una mujer quede embarazada. En cambio, su polo opuesto es el estrato alto, con un menos 1,115, demuestra que es la mayor diferencia para la probabilidad del embarazo. Ahora, en cuanto a las derivadas, vemos la ecuación general de P menos 0,846 menos 0,182x1 menos 0,269x2. La derivada encontraremos que solo quedarán las variables de 0,182 y menos 0,269. Separando estas dos derivadas, vamos a encontrar la derivada parcial de x1 y de x2. La derivada parcial es el punto o aumento marginal en la probabilidad del embarazo en cuanto a ese caso. Es decir, que cada vez que para la población un estudiante sea de estrato medio, se disminuirá la probabilidad de embarazo en 0,182. En el análisis de la información, con respecto a la columna 2, tenemos los mismos ítems, las evaluaciones, las derivadas y las integraciones. Para la ecuación, que la probabilidad es x1, x2, x3, x4 es una constante, x5. La ecuación general de P es menos 0.87, que es la constante, menos 0.160, que equivale a la primera variable, menos 0.227, que equivale a la segunda variable, más 0.143, que equivale a la tercera variable, y menos 0.05, que como ya dijimos es la constante, y menos 0.060, que equivale a la quinta variable. Y evaluaremos los siguientes puntos. En primera tenemos el 0, 1, 0, 8, 0. Segundo tenemos 1, 0, 0, 8, 1. En tercera tenemos 0, 0, 1, 8, 0. Y en cuarta 1, 0, 0, 8, 1. Es importante denotar que el término de constante dado para la variable x4
no es una constante numérica, sino un término que nosotros hemos vuelto una constante para los 4 hechos, para las 4 evaluaciones. Es decir, que sigue siendo una variable para la ecuación, pero que en sus coordenadas va a ser constante en los 4 ejemplos. En la evaluación A tomamos los puntos 0, 1, 0, 8 y 0, reemplazamos en la respectiva ecuación general y obtenemos como resultado menos 1.134. En la evaluación B tomamos como respectiva 1, 0, 8, 0, 0, 8, 1 y de igual forma reemplazamos en la ecuación general y obtenemos como resultado el menos 1.047. Para la evaluación C hacemos el mismo procedimiento tomando como perspectiva 0, 0, 1, 8, 0 y reemplazando asimismo en la ecuación general y obtenemos menos 0.764. En la evaluación D tomamos los puntos 1, 0, 0, 8, 1 y la reemplazamos en la ecuación general y como resultado obtenemos menos 1.127. Para los resultados, hemos tomado que para el primer caso de un estudiante de estrato alto en la que tiene educación primaria, el jefe de familia estudió 8 años y es un hombre, la probabilidad de embarazo disminuye en 1,134. Ahora vamos a tomar el caso inverso, en el que la joven pertenece al estrato medio, pero tiene su educación primaria, el jefe tiene la misma cantidad de años estudiando, pero es mujer. Es posible de notar que es menor la posibilidad de la disminución en probabilidad de embarazo. Para la tercera ocasión, la joven pertenecerá a un estrato bajo, no tendrá educación primaria, su jefe de hogar tiene 8 años de educación y es hombre, el jefe. Esta es la variable con menor disminución para la probabilidad de embarazo. Es decir, que sería el término que más aumenta el embarazo en la agrupación. El término final de 1,0081 se entiende como una joven de estrato medio que posee educación primaria, el jefe de hogar tiene 8 años de estudio y es mujer. Este valor es menor al anterior, es decir, que afecta negativamente la probabilidad del embarazo en la joven. Ahora que vemos las derivadas, podemos denotar que la derivada general es solamente la parte numérica de cada variable, es decir, la constante que acompaña a cada una de las variables. Para este caso puntual no sería lógico, puesto que un estudiante no puede ser de estrato alto y estrato medio al mismo tiempo, es decir, no podría incidir en 1,1. Pero ahora, al momento de separar la derivada en derivadas parciales, vemos el aumento o disminución de la probabilidad de embarazo según cada término. Es decir, que el único término que favorece la probabilidad de embarazo es que la joven no tenga educación primaria. Este es el único valor que aumenta la probabilidad de que la joven quede en embarazo. El resto de los valores disminuye esa probabilidad, pero unos con mayor potencia que otros. En el análisis de la información, con base en la columna 3, presentaremos igualmente las evaluaciones, las derivadas y sus respectivas integraciones. En cuanto a las evaluaciones, tendremos en cuenta que la probabilidad será afectada por x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 y x9. La ecuación general será menos 0,66x1 menos 0,239x2 más 0,143x3 menos 0,005x4 menos 0,061x5 más 0,040x6 más 0,049x7 más 0,061x8
más 0,060x9 menos la constante, que en esta ocasión es 0,900. La evaluación P será dada para los valores de A 0,11810010, B 100800010, C 100800001 y D 01181100001. Para las evaluaciones respectivas se realizará el mismo procedimiento antes mencionado para la fila 1 y fila 2 de nuestra tabla. Es decir, que reemplazaremos los valores de las coordenadas en nuestra ecuación, y para este caso la probabilidad será de menos 1,036. Para el caso B, la probabilidad será de menos 1,458. Para el caso C, de menos 1,457. Y para el último caso, el caso D, será de menos 1,035. Ahora analizaremos que para el primer caso, de menos 1,036, fue influenciado a causa de que la joven era de estrato alto, sin educación primaria, en la que el padre o jefe del hogar estudiaría 8 años, siendo en este caso una mujer, y la joven pertenecerá a la parte pacífica de nuestro país. Para el segundo caso, la joven será de un estrato a medio con educación primaria, en la que el padre nuevamente tendrá 8 años de estudio y en esta ocasión será hombre. Nuevamente el ejercicio se realiza con una joven que vive en la parte pacífica de nuestro país. Para la tercera opción se repetirá el estrato, es decir, nuevamente un estrato medio, pero alterando las condiciones para que la joven viva en Bogotá. Y el último caso será otro espejo referente a nuestro primer caso, alterando únicamente el hecho de que la joven ahora vivirá en Bogotá. Es decir, que una vez que la joven vive en Bogotá, alterará en una disminución para la probabilidad de 0,001, como lo podemos denotar en estas 4 ocasiones. Es decir, también que la joven más propensa al embarazo será nuestra última joven, la del caso en Bogotá, en la que es la menos propensa al embarazo será la de nuestro caso en Bogotá, de la joven de estrato alto, y nuestro caso en la que la joven será más propensa será el estrato medio con ubicación en el Pacífico colombiano. Cabe notar, según la gráfica, que el sitio en el que será más propensa la disminución de probabilidad para el embarazo será en la parte oriental del país, que solo aumenta un 0,040 para cada caso marginalmente. Nuevamente veremos las derivadas parciales y la derivada general, pero como hemos denotado anteriormente en los casos de la columna 1 y 2, la derivada de cada una de las funciones ha sido el valor numérico que afecta en cada ocasión en que la variable sea utilizada. Es decir, que cada derivada parcial es la tasa marginal de aumento o disminución en la probabilidad de embarazo. Finalmente, ustedes deben de notar que anteriormente en ningún caso se mencionó el hecho de que se pudiera optimizar la función. Esto es por un simple hecho. La función dada por nuestra tabla es una función lineal. Una función lineal carece de la posibilidad de optimizarse, puesto que es una línea recta que para un lado en el infinito va a aumentar y otro, que es su lado opuesto, va a disminuir infinitamente. Es decir, que no encontraremos el lado máximo ni mínimo de la función. La única forma de encontrar un máximo o un mínimo debe ser en una ecuación que esté elevada al cuadrado alguno de sus exponentes.
Por eso nosotros hemos decidido realizar la integración de